y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 2-0 frente al Eibar para consolidar la pelea por la Liga. Un partido que decíamos que a priori se presentaba o se postulaba como un encuentro más o menos que se podía percibir e intuir sencillo, y lo fue. Lo fue realmente, más allá del tema de las ventanas de selecciones. El partido fue bastante plácido en distintos aspectos. Un Eibar que se presentó en Valdebebas como también un poco demarcábamos, con una línea adelantada de 3 hombres, intentando presionar arriba, un equipo bastante incisivo a nivel posicional, pero no agresivo, y eso facilitó mucho la labor de creación, de combinación, de juego dinámico para poder generar juego a la espalda rival, o incluso en las combinaciones intermedias, donde hombres como Benzema, Asensio o Luka Modric hacían muchas apariciones. Y en cuanto a las novedades del 11, que había varias, destacar la de Marcelo, que a mi juicio hizo un partido bastante completo, teniendo en cuenta que llevaba aproximadamente 2 meses sin jugar un partido con el Real Madrid, y lo hizo a un nivel bastante aceptable. También en este foco de novedades, entre comillas, la de Isco Alarcón, porque Zidane hizo rotaciones en ese 5-3-2 por el cual apostó, e Isco hizo también un partido aceptable. Es decir, esas novedades que entraron hicieron un buen partido, lo mismo Eder Militao, pero es verdad que los que manejaban la batuta del partido fueron los de siempre, ¿no? Tanto Luka Modric como Karim Benzema, uno en el medio del campo, otro coordinaba todo lo que es la parte creativa de la ofensiva madridista. Fueron en este caso 2 goles en el total del partido, pero ya en la primera parte pudieron llegar 3, entre los goles anulados a Benzema, a Asensio, que por cierto, Fetem, ese gol de taco de Marco Asensio con derechas, realmente espectacular. Pero era un partido que se presentaba a intentar ya los primeros 15-20 minutos romper. De hecho, Benzema ya en la primera ocasión, a los 5 minutos, tuvo ese primer error del Eibar que le permitió encarar a Dimitrovic y poder marcar gol. Así que esa iba a ser un poco la tesitura. El Eibar va a tener complicado mantener la categoría a este nivel, porque es un equipo además que le falta calidad en el medio del campo y que no está efectuando mucha precisión en el juego, pero además en un juego posicional muy arriesgado. En cuanto encuentra rivales que tienen calidad y talento, pues le pueden hacer muchísimo daño. Y el Real Madrid, ya os digo, se lo hizo y le pudo hacer mucho más. También en tono positivo, muy pero que muy importante, esto lo ponemos en tono hashtag, también las rotaciones del principio, pero también durante el partido, porque Modric descansó, entraría Vinicius, Kroos tuvo unos minutos, Benzema también pudo descansar un pelín, entraría Mariano. Bueno, realmente hubo permutas, y el equipo, en el único momento de los 90 minutos que se encontró algo incómodo, fue en el momento en que el viento y la lluvia apareció. En todo momento durante el partido que estaba la meteorología de manera natural y normal, el Real Madrid estaba marcando las situaciones, y todo lo que pasaba tenía consecuencia en favor del equipo de Zinedine Zidane, que de esta manera llega al partido frente al Liverpool, con además Benzema marcando, que a veces la vuelta de ventanas de selecciones le cuesta. No hizo un partido estratosférico, pero un muy buen partido. También buena noticia Asensio, que marcó un muy buen primer tanto de zurda, colocando muy bien el balón a pase Casemiro. Notas individuales muy buenas, en líneas generales, todos estuvieron de 5,5 o 6 para arriba, un tono global muy bueno, y Courtois no tuvo que intervenir. Así que partido sobrio, seguridad plena por parte del conjunto. El Liverpool, pues esa era un poquito cómo había que llegar, sin grandes sobreesfuerzos, sin lesiones, sin problemas. Era un partido que tenías que competir y ganar lo más rápido posible, sabiendo que son 90 minutos y que tienes a cara de perro los duelos frente al Liverpool y frente al Barça, porque muchas de las aspiraciones, en un porcentaje importante, se van a decidir en esta semana. Espero un Real Madrid que al menos lo dé todo, que tácticamente trabaje bien los partidos, que de cara a gol es obvio que nos cuesta, pero que al menos estemos ahí generando, como hoy, creando situaciones, obviamente en un contexto distinto, porque los rivales son de enjundia, pero que el Real Madrid tenga claro, ¿no?, el juego. Hoy ha visto la gente a un Real Madrid con automatismos ofensivos de creación, tocando y jugando y moviéndose. La gente sabía lo que tenía que hacer. Eso es muy necesario también para partidos top como lo que nos va a esperar, donde creo que contra el Liverpool, además, ojo, que podemos ver también un sistema parecido, con 3 centrales, no lo descarto, ya os lo dije de hecho en el vídeo previo que hice del Real Madrid-Liverpool, así que no descarto ni mucho menos la posibilidad de jugar con 3 centrales que hoy ha probado Zidane. Veremos qué es lo que pasa, lleguemos marcando, haciendo el F5 de cómo se encuentra el equipo, qué sensaciones tiene de cara a 72 horas antes del duelo fundamental
de cuartos de final frente al Liverpool, eso lo contaremos en el siguiente vídeo. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.